Buenas, mi nombre es Edier Oliveros, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el paso 2, desarrollar el software de microprocesadores del curso Microprocesadores y Microcontroladores. Ok, continuando entonces con el desarrollo de la guía, vamos a desarrollar el ejercicio número 2, que dice desarrollar un programa para hallar el área de un trapezoide, ingresar los datos de los valores por medio del teclado. Entonces, primeramente vamos a describir o tener en cuenta el hecho de que para hallar el área de un trapezoide es necesario utilizar esta fórmula, ¿cierto? El área es igual a la base mayor más la base menor por la altura dividido entre 2. Ya, teniendo en cuenta esto, teniendo claro esta fórmula, entonces vamos a empezar con el desarrollo del programa. Vamos a disponer de estas ventanas de una manera que nosotros podamos verlas dos simultáneamente para poder tener más claridad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la parte del simulador y aquí tenemos el editor. Aquí en este editor nosotros podemos tener la oportunidad de escribir todos los comandos necesarios para desarrollar el software, que va a ser nuestra tarea. Ok, entonces primero con el comando msg voy a imprimir un mensaje con mi nombre para distinguirlo de los demás. Ok, luego de eso voy a enviar otro mensaje solicitándole al usuario que ingrese el valor de la base mayor. Nosotros sabemos que la base mayor B. Ok, entonces luego que él ya haya ingrese pues vea ese mensaje, nosotros vamos a ver internamente, vamos a guardar con el comando in el valor que se encuentre a X en el registro número 1. Ok, entonces eso lo que va a hacer es capturar, en otras palabras, vamos a capturar el valor ingresado. El valor ingresado lo vamos a capturar, lo vamos a guardar ahí. Luego ese valor lo vamos a tomar y lo vamos a guardar con el comando stf, que es básicamente save to, y tiene esa F porque vamos a guardar ese número, pues ese valor en el registro 1A lo vamos a guardar en formato flotante. Entonces vamos a guardar el número de 32 bits en 0, 1A y 0, 1B. En esos registros vamos a guardar. Ya teniendo guardados esos números ahí, entonces vamos a continuar con el siguiente mensaje. Entonces vamos a copiar esto que está aquí, son dos líneas que se van a repetir, y lo vamos a pegar acá. Ingresa el valor de la base, ya no va a ser mayor, ahora va a ser la base menor, la base menor B. Entonces vamos a capturar ese valor que se encuentra en el registro AX, ¿cierto? Ese valor lo vamos entonces a sumar por la fórmula que tenemos. Entonces, ¿cómo lo sumamos? Con el comando add f, porque es flotante. Vamos a sumarlo con lo que está guardado en el registro 1A, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace este comando: suma el número de 32 bits contenido en 1A,
01A y 01B por el valor ingresado, el valor que nosotros acabamos de pedirle que ingrese aquí, ingrese el valor de la base menor b. Entonces, ya teniendo en cuenta que el valor de la base mayor está guardado en 1A y ingresamos un nuevo valor a x que lo toma con in, lo guarda con in, entonces sumamos lo que se encuentra ahí en 1A con lo que está en el registro AX. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo ese dato, nosotros tenemos que entonces guardar ese resultado. Entonces, ¿cómo lo guardamos? Con STF. Vamos a guardarlo en 1D. ¿Ya? Entonces, le decimos que guarde ese comentario así como está ahí. Pero ya no lo va a guardar en 1A y en 1B, sino en 1D y en 1E. ¿Ok? Entonces, teniendo ese número ya guardado ahí, nosotros vamos a mandarle al usuario un mensaje. Un mensaje que diga que ingrese el valor de la altura h, ¿cierto? Que es el valor que nos hace falta. Entonces nosotros tenemos que hacer otra vez lo mismo que acabamos de hacer aquí. Bien. Vamos a guardar, vamos a escribirlo otra vez. Entonces decimos que teniendo ya el valor, el mensaje en pantalla, nosotros tenemos que capturarlo, ¿no? Entonces le decimos que por favor lo que esté en AX me lo guarde en 1. Teniendo eso, es lo mismo, capturar el valor ingresado. Eso es lo que hace ese comando. ¿Ok? Entonces, teniendo ya ese valor ingresado guardado en ese registro, lo vamos a multiplicar, porque es lo que la fórmula dice, ¿no? Tenemos aquí la fórmula. Entonces, teniendo la suma de estos dos, el resultado de esa suma la vamos a multiplicar por h. Vamos a ver el resultado de la suma que nosotros guardamos aquí. El resultado de esa suma está guardado en 1D. Entonces tenemos que multiplicar lo que está en AX con 1D. ¿Ya? Entonces eso es lo que hacemos en esta parte. Guarda, primero que todo, multiplica el valor, bueno, también el número contenido en 1D, en 01D y 01E. Ese valor contenido en esos dos registros los va a multiplicar por el valor ingresado. Ok, teniendo entonces esa multiplicación, el resultado de eso lo vamos a guardar en un registro. Ok, vamos a guardarlo en el registro 20 o 020. Entonces guarda el número de 32 bits en 020. Sabemos que es en el registro 020 y 021. ¿Ya? Entonces la parte más significativa la coloca en 021 y la menos significativa en 020. Ok, entonces teniendo ese dato ya almacenado ahí, nosotros lo vamos a llamar ahora. ¿Cómo lo llamamos? Con el comando ldf. ldf viene de load. Obviamente, como es flotante, lo vamos a llamar con ldf. Llamamos a 20. Cuando nosotros tomamos ese número y lo llamamos, lo montamos en el registro AX. Entonces, eso es lo que hace. Carga en AX
el valor contenido en 0.20 y 0.21. Eso lo voy a cargar en el registro. Y luego entonces dividimos. ¿Cómo dividimos? Con el comando div f. Vamos a dividir eso que se encuentra en el registro con un número que vamos a guardar, va a ser una constante. Y ahora vamos a hacerlo acá abajo de una vez. Vamos a guardar ese número, lo vamos a guardar en el registro número 11, 011. Entonces ese número va a ser el número 2, porque tenemos que dividir entre 2 como la fórmula nos lo dice. Aquí está. Entonces vamos a escribir el número en binario: 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como es un número de 32 bits, debe tener 32. Entonces contamos acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y sumamos los ceros más de 32 bits: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ok, entonces tenemos almacenado en el registro número 11, 011 y 012 el número 2 en binario. Entonces ahora tenemos que dividir ese resultado de esa multiplicación que está cargado en AX, dividirlo por entre 11. Ya, eso es lo que hacemos en esta parte. Entonces decimos divide AX y BX entre el valor contenido en 011 y 012. Okay, eso es lo que hacemos ahí. Vamos a dividir eso entre el otro valor que ya tenemos, una constante guardada. Entonces ahora, ya teniendo eso, que es la última parte, vamos a mandar un mensaje al usuario que le diga el área del trapezoide es y enviamos el comando out. El comando out, ¿qué hace? El registro, el valor que se encuentra en el registro 1 lo devuelve a X y lo muestra en pantalla. Y con el comando HLT simplemente terminamos. Ok, entonces ya teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a guardar el programa. Vamos a colocarle aquí ejercicio 2. Lo guardamos. Lo cargamos entonces en el editor 1. Aquí ya lo tenemos. Es como él está guardando todo esto que nosotros colocamos aquí, lo cargamos en los valores de, como si estuviera ya en la memoria, en el microprocesador. Y ahora lo enviamos a la memoria. Ya ahí lo vamos a enviar y lo enviamos a la memoria y cargó, quiere decir que no hay errores. Vamos a guardarlo para que nos quede de una vez. Entonces otra vez lo enviamos, perdón, ya teniéndolo en la memoria, entonces vamos a ejecutarlo de una forma más rápida y le damos mostrar aquí el escritorio. Vamos a ponerlo acá, son los dispositivos de entrada y salida, y le damos a ejecutar. Entonces vemos cómo él empieza la ejecución, empieza los números, ingrese el valor de la base B. Vamos a ponerle un valor aquí simple, un valor de 9, que es la base mayor. Ok, él hace sus cálculos, guarden aquí 1, aquí aparece en 1A y 1B un valor, y ese valor que nosotros acabamos de ingresar. Ok, ahora nos pide que ingresemos el valor
de la base menor. Como le metimos un 9, vamos a colocarle un 5. Va a tener que sumar esos dos números. El resultado lo va a guardar aquí en 01D y 01E. Y entonces eso es lo que está corriendo acá, ¿no? Lo que está pasando aquí. Luego nos pide que ingresemos la altura. La altura vamos a ponerle el valor de 7. Ingresamos el dato. Entonces empieza a hacer la ejecución. Nuevamente se crea un valor porque él hace una multiplicación y esa multiplicación lo guarda en 0.20 y 0.21. Luego de eso sigue haciendo unos cálculos internos, que es la división de eso, y nos arroja un valor de 49. Obviamente 9 más 5 es 14 por 7, bueno, tiene que dar un valor. Vamos a ver aquí en la calculadora para evidenciar el funcionamiento. Entonces 9 más 5 igual 14, lo multiplicamos por 7, 98, y lo dividimos entre 2. Ahí está el valor, 49 exactos. Es decir que nuestro programa está funcionando perfectamente. Bueno, muchas gracias. Espero que este video sirva para la construcción del trabajo colaborativo. Muchas gracias por verlo.